al fin y al cabo, todos nosotros, los usuarios, los agentes económicos, dependemos de lo que hagan nuestros bancos. Estamos obligados a tener una nómina domiciliada en un banco, tenemos la obligación de utilizar bancos privados y entonces todos los proyectos que van encaminados a generar un euro digital u otra moneda, creo que es algo, no sé si bulo, pero sí una exageración, manipulación de, al fin y al cabo, meter miedo sobre un tema que no nos debería dar miedo. Es verdad que luego está otro ámbito del problema que sería hoy la privacidad, ¿no? La intimidad. Los datos los va a controlar una autoridad pública. Pero bueno, a mí eso me preocupa menos que lo controle un banco privado que su función, al fin y al cabo, es hacer negocio y le da igual que yo sea un cliente más. Es nuestra misión periodística escuchar todas las voces y hoy invitamos al economista Eduardo Garzón. Queremos entender a quienes confían más en el Estado y menos en el capitalismo de libre mercado, si es que eso aún existe, y aquellos que prefieren ceder su privacidad a cambio de menos desigualdad social. Y es nuestro deber escuchar y comprender estas perspectivas. Nos encontramos evidentemente con voces que creen en la necesidad de un mayor control estatal sobre las economías, incluso abogando por más impresión de dinero desde un ordenador. Y si no les escuchamos, no podremos entenderles plenamente. Y eso, le guste a usted o no, es esencial para una discusión completa. En algo estamos de acuerdo. Este sistema, tal cual como está, pues solo está empeorando las cosas. Pero lo que proponen como solución los que manejan el show quizás sea aún mucho peor y aún no lo sabemos. Así que comencemos. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva edición del Mercurio Ahora Nunca. Y hoy tenemos con nosotros al doctor en Economía y Empresa, Eduardo Garzón Espinosa, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y a quien seguimos de hace mucho tiempo en su Twitter. Ahí abajo van a ver su dirección en Twitter. Les pedimos que lo sigan porque vale enormemente la pena. Es una muy buena fuente de información, sobre todo para tener siempre un contrabalance, ¿no? Con las cosas que estamos leyendo permanentemente. Lo primero, doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos y le ruego un saludo a nuestros suscriptores. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, fíjese, si usted fuera un doctor y me pudiera dar un diagnóstico, y cuando me refiero a un doctor o doctor en el tema de la salud, Medicina. ¿cuál es la salud de la economía real global? Ojo, no la de los mercados, sino de la economía real. Si tuviera que hacer un diagnóstico ahora, ¿qué diría? A ver, es que depende del criterio que utilicemos, ¿no? Si utilizásemos el criterio de la desigualdad, pues entonces la economía mundial estaría muy, muy mal porque hay grandes bolsas de pobreza, grandes desigualdades de riqueza y renta que se atenúan en cierta medida gracias al desarrollo económico de China, más que otra cosa, pero que perpetúa grandes bolsas de pobreza, como digo, a pesar de que tenemos las tecnologías suficiente como para impedir que eso ocurra. Así que desde ese punto de vista, desde luego, la economía mundial estaría muy mal. Pero claro, si utilizamos criterios más ortodoxos, más convencionales, dominantes como los capitalistas, que sería el Producto Interior Bruto, pues bueno, pues no está tan mal como podría parecer a simple vista una vez que hemos pasado una pandemia y una crisis mundial que desde luego hacía que todo pintara muchísimo peor, ¿no? Vemos cómo hay economías que han rebotado mucho más de lo que se esperaba y que han aguantado mucho más de lo que se esperaba también el aumento de los tipos de interés a nivel general, planetario, aunque es verdad que en algunas zonas del planeta no han aumentado los tipos de interés, pero por ejemplo Estados Unidos, que es un gran motor de la economía mundial, está teniendo una tasa de crecimiento muy elevada a pesar de tener unos tipos de interés muy altos, ¿no? De la zona de Europa es diferente porque aunque no está tan bollante, tampoco está mal, no está en una crisis o recesión económica, quizás exceptuando algunos países, y luego tenemos al gran motor de la economía mundial, que es China, que sí que le sigue yendo muy bien, a pesar de que no tiene tasas de crecimiento tan elevadas como las que tuvo hace 10, 15 años, por una simple lógica aritmética de que no puedes estar creciendo tanto a ese ritmo, ¿no? Así que yo haría esa distinción ¿Cuál, cuál- en función del criterio. ¿Cuál vendría siendo su valoración sobre la economía alemana, ¿no? Siempre nos han dicho que Alemania mueve el motor de Europa y que están enfrentando, bueno, ahora recientemente hemos visto que están enfrentando algunos problemas. Hay algunas frases de algunos expertos que dicen que Europa hace mucho tiempo entregó de alguna manera su soberanía, ¿no? Entregó su seguridad física a Estados Unidos, su seguridad energética a Rusia y su seguridad comercial a China. ¿Esto qué tan cierto es? Y me gustaría su valoración sobre Alemania.
Bueno, lo último de China no lo comparto. Yo realicé una investigación al respecto sobre la industrialización y también la potencia exportadora de Alemania. Y si no llega a ser por los vínculos comerciales con China, ese país, Alemania, no hubiese crecido tantísimo como lo pudo hacer, ¿no? Sobre todo a principios del siglo XXI. Entonces, los acuerdos comerciales con China han sido más beneficiosos para Alemania que para China, podríamos incluso decir, ¿no? Y esto es lógico de entender, es fácil de entender. China es una economía que se está industrializando a marchas forzadas, necesita mucha maquinaria pesada. ¿Y quién vende maquinaria pesada a una buena calidad y a un buen precio? Alemania. Entonces, desde principios de ese desarrollo de China, Alemania fue fuertemente beneficiada. Lo que ocurre ahora, que Alemania está coqueteando con la recesión, es simplemente que ya no puede utilizar los hidrocarburos y la fuente de energía tan barata que obtenía de Rusia por ese conflicto entre Occidente y Rusia, ¿no? Sobre todo auspiciado por Estados Unidos. El perdedor número uno ha sido, más allá de los países bálticos y otros países que han sufrido mucho la inflación energética, ha sido Alemania, porque al no poder utilizar una materia prima tan barata como lo es los hidrocarburos, gas natural y petróleo, que es fundamental no solo para la economía en general, sino para tu industria pesada. La industria manufacturera pesada necesita mucha energía. Entonces, si de pronto se te incrementa mucho el precio porque tienes que comprar hidrocarburos de otra parte del mundo, que en buena medida sigue viniendo de Rusia, pero a través de países intermedios como Kazajistán o Oriente Medio, pero claro, eso sí, incrementándose el precio por el camino, o comprar hidrocarburos a Estados Unidos, que es más caro, pues la economía alemana acaba pasándole factura importante. Y luego hay otro tema que no se menciona mucho, tú tampoco has hecho mención, y es que en Alemania están obsesionados con el ordoliberalismo, que afecta mucho a su idiosincrasia, a su historia, a su cultura, y que vendría a ser como una especie de liberalismo económico alemán. Llevan aplicando políticas de austeridad desde hace ya más de 2 años, con la vista puesta en las reglas fiscales. Se han suspendido después de la pandemia, pero se van a reactivar dentro de poco. Esto que, por cierto, todavía no ha ocurrido del todo. En Alemania actuaron antes de tiempo y empezaron a recortar. Yo tengo análisis también en mi canal de YouTube sobre las políticas fiscales de austeridad aplicadas por los gobiernos alemanes, y es claramente lo que explica también la recesión económica de Alemania, ¿no? Es decir, tiene problemas económicos a nivel internacional, como los que he dicho, de la energía, algunos otros más por ahí, pero luego hay un problema interno, y es que sus propios gobernantes no utilizan la palanca pública para dinamizar la actividad económica, sino que empiezan a aplicar recortes, y todos sabemos a qué conduce eso, a una actividad económica mucho más menguante y mucho más débil, y eso es también algo que le está pasando factura. Doctor, es algo para, digamos que usted nos puede ayudar a analizar. Si nosotros vemos las economías del mundo, muchas de ellas, y los niveles de deuda y de gasto mundial, pareciera que tocan a cada rato niveles históricos, ¿no? Japón tiene más de 250, exactamente 259% de deuda según su PIB. España, Italia, Estados Unidos pasan por encima del 110. Mi pregunta es, ¿esto puede acabar bien en este ritmo en el que va? A ver, aquí hay que hacer una distinción súper importante que suele pasar desapercibida, desgraciadamente, a pesar de que es muy obvia, y es la deuda pública va por un lado y luego la deuda privada va por otro. Por ejemplo, la gran crisis financiera del año 2008 fue consecuencia de haber elevado muchísimo la deuda privada, es decir, de las familias y de las empresas a nivel planetario, en unos niveles que eran insostenibles, ¿no? Auspiciados por burbujas de crédito, burbujas inmobiliarias por buena parte del mundo, burbujas bursátiles. Y eso, por su propia definición, es claramente insostenible. Si la gente se empieza a endeudar mucho más de lo que puede permitirse, pues entonces en algún momento tendrá eso que explotar. Pero luego hay que hacer esa distinción que decía con la deuda pública, porque funciona de otra forma, es de otra naturaleza. Es más, yo soy uno de los que piensan que no se debería llamar deuda pública, porque en realidad, si lo pensamos, por parte de estados que controlan su propia moneda, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, China, Japón, incluso la eurozona en su conjunto, en realidad pueden crear la moneda que ellos controlan, ¿no? Entonces, la deuda no es más que un apunte contable que no está diciendo otra cosa salvo la cantidad de dinero que han creado estas economías. Imaginémonos, por ponerlo de una forma sencilla, si ahora va un inversor estadounidense y le pide
al Tesoro Público de Japón que le devuelva los yenes que le prestó, porque es importante que todos estos países con soberanía monetaria se endeudan en su propia moneda, pues entonces el Tesoro de Japón puede decir, vale, te los devuelvo. Y los puede crear, o sea, los puede crear a libre voluntad sin ningún tipo de límite. Entonces, podríamos hablar de las consecuencias, ¿no? O sea, oye, se puede que se genere inflación, puede que se genere algún desequilibrio en el tipo de cambio, pero lo que no podemos, al fin y al cabo, negar es que esa posibilidad de pagar la deuda está siempre ahí. Un Estado con soberanía monetaria puede evitar la quiebra siempre que quiera. Estados Unidos, en primer lugar, porque encima utiliza una moneda que es ampliamente empleada en todo el planeta. Pero ocurre lo mismo con Japón. Japón no tiene ningún tipo de problema de sostenibilidad de la deuda pública porque al fin y al cabo controla su propia moneda y la gente lo sabe y sabe que el Estado de Japón va a pagar su deuda siempre que haga falta. Y por cierto, Japón con deuda pública tan elevada no tiene un problema de inflación, sino todo lo contrario. Tienes una inflación muy, muy baja y siempre ha estado coqueteando con la deflación que le da incluso mucho más miedo, ¿no? O sea que esto derrumba mucho de los mitos económicos que hay por ahí pululando. Así que por resumir, la deuda privada hay que tener cuidado porque no se puede elevar mucho más de lo normal, pero no es algo que esté ocurriendo a nivel planetario. Por ejemplo, en España y en la eurozona en general, la deuda privada sigue bajando en buena medida porque el hueco que dejó la crisis económica fue rellenada por deuda pública. Entonces no ha hecho tanta falta que las familias y las empresas tengan que acudir al endeudamiento, ¿no? Y eso por un lado, y luego por otro lado la deuda pública. Si es un Estado con soberanía monetaria, y esto es muy importante recalcarlo, quiere decir que controla la moneda y emite la moneda que utiliza y se ha endeudado en su propia moneda, porque, por ejemplo, Argentina sí controla el peso, pero debe dólares, entonces no tiene plena soberanía monetaria y sí que se encuentra en un problema de posibilidad de quebrar, de no poder devolver la deuda. Pero países como Japón, insisto, no tienen ningún tipo de problema. Interesante, sí. También el caso de Venezuela que imprimió muchísimos bolívares, pero debía dólares y bueno, tocó varias veces el sector de la hiperinflación. Doctor, me gustaría preguntarle, usted se hace una pregunta en su canal YouTube que me parece extraordinaria y es la pregunta que toma como bienvenida y me gustaría que nos ayudara con esta reflexión. ¿Cómo es que después de tanto desarrollo tecnológico en pleno siglo XXI, con tanto progreso de la ciencia, con tantos adelantos de todo tipo, cómo es que tenemos resultados como los que tenemos? 700 millones de personas viviendo en la pobreza, en la pobreza extrema, ¿no? En el mundo. Es decir, con menos de 2.15 dólares al día, 1.300 millones de personas viviendo en pobreza moderada. En Estados Unidos solamente hay 38 millones de personas pobres. ¿Cómo llegamos aquí? Es decir, ¿qué pasó con el sistema que tenemos teniendo en cuenta que hay tanto desarrollo tecnológico? La respuesta corta es sistema económico capitalista y la respuesta larga es que precisamente a pesar de tener todos estos avances tecnológicos que mencionaba, avances productivos, que somos capaces de lograr milagros económicos, tecnológicos de muy diverso tipo en el ámbito sanitario, en el científico, en el económico, en el productivo, en el cultural, a pesar de todo eso somos incapaces de solventar el primer problema principal del ser humano, que es la pobreza, ¿no? ¿Y por qué? Pues simplemente porque nos organizamos a través de un sistema económico muy particular, que es el capitalista, que lo que hace es, oye, no voy a orientar los recursos, ni la producción, ni la distribución de los productos que realicemos a través de este sistema para mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la desigualdad, sacar a la gente de la pobreza. No, es que eso no está dentro de su ADN. El sistema económico capitalista es simplemente, oye, voy a seguir acumulando capital, voy a seguir obteniendo beneficios empresariales y si para eso lo que tengo que hacer es que la gente trabaje y trabaje más, porque hoy día podríamos repartir el tiempo de trabajo que hoy día adoptamos entre todas las personas del planeta y así estaría todo el mundo recibiendo al menos un ingreso, ¿no? Sería una especie de forma de repartir el ingreso planetario. Pero en realidad lo que hacemos es trabajar cada vez más para producir cada vez más cosas y tener, sí, pues una abundancia material absolutamente sorprendente, sobre todo ahora en pleno siglo XXI, pero que está dejando fuera a millones de personas de nuestro planeta, que quedan absolutamente al margen de estos cauces del propio sistema económico capitalista, que hay que decirlo que está liderado por las grandes potencias centrales, hegemónicas de nuestro planeta, ¿no? Entonces, es importantísimo entender que eso es simplemente una decisión política. Se ha decidido que repartamos los recursos y distribuyamos la producción de esta forma, pero si lo hiciésemos de otra manera, atendiendo a lo que está diciendo, vamos a
tratar de repartir la renta y riqueza. No necesitamos crecer más. Esto es también importante de cara a los desafíos ecológicos que tenemos ya hoy día. No es una cosa del futuro, no es una cosa de nuestros hijos. Es que nos estamos quedando sin recursos naturales, estamos vertiendo demasiados residuos en nuestro planeta, estamos afectando muchísimo al medio ambiente. Entre otros problemas está el cambio climático, y si seguimos tratando de crecer de forma indefinida en un planeta de recursos finitos y de equilibrios ecosistémicos muy delicados, pues entonces nos vamos al garete. Mucho adelanto tecnológico, pero luego en realidad no somos capaces de lograr algo sostenible en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto el capitalismo está abocado a su destrucción. No es una opinión, no es un deseo, es simplemente la constatación de que en un planeta de recursos finitos tú no puedes crecer indefinidamente como te exige la propia lógica del sistema capitalista. De manera que parte quizás de la solución sea menos trabajo, menos consumo y una renta básica universal. Eso es una forma, esa es una forma. Es más difícil gestionarlo a nivel planetario, desde luego, pero hay otras posibilidades, hay muy diversas maneras de hacer esto, pero el núcleo, la esencia sería: hay que repartir la renta y la riqueza. No podemos permitir que haya tan poca gente que concentre tantísima riqueza, porque eso es algo que no tiene ningún tipo de lógica, ni económica, ni social, ni humana. Y repartiéndolo de mil diversas formas, repartiendo el tiempo de trabajo, como yo decía, o repartiendo la renta, ¿no?, a través de una renta básica universal, o permitiendo que los países más en desarrollo, ¿no?, menos desarrollados, pues puedan tener ciertos niveles de desarrollo porque lo necesitan, al mismo tiempo que los países más desarrollados pues van reorientando sus formas de producir para que no sean tan lesivas con el medio ambiente. Es un desafío importante, no es nada fácil hacer esto, pero se requiere de voluntad política, y eso es lo último que vemos, ¿no? Si nuestros propios gobernantes no quieren hacerlo, entonces apaga y vámonos. Lo único que nos queda es empujar desde abajo, ¿no? Hacer este tipo de exigencias, porque es que, insisto, la civilización humana, como sigamos en este sentido, pues dentro de 50, 100 años, pues no será igual para nada. Bueno, amigos, recuerden que ahí abajo ven el Twitter del doctor y aparte voy a dejarles su canal YouTube en la descripción del video para que, bueno, se sumen a ese canal. Y yo les pido, les ruego que por favor activen la campanita de nuestro canal. No, no basta con estar suscrito, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Más del 50% de ustedes suscritos a nuestro canal no tienen la campanita activada y no se enteran cuando hacemos algún tipo de publicación. Así que les ruego que vayan y activen la campanita. Doctor, ¿sabes qué? Expertos en economía, como Russell Napier, hay otros, pero él es uno de los que ha venido insistiendo y ha venido advirtiendo en que estamos entrando poco a poco y peligrosamente en una nueva era de represión financiera que ya vivimos en algún momento, en una era de control de capitales y bueno, de que incluso de proteccionismos mucho más severos y de que ya estamos en etapas avanzadas, ya no solo de guerras comerciales, que son evidentes, sino también de guerras monetarias. ¿Usted estaría de acuerdo con esto y puede darnos su interpretación de lo que pudiera estar viniendo en estos próximos años? A ver, desde mi punto de vista es que esta época que vivimos desde el inicio de Bretton Woods, desde 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la gran crisis financiera del año 2008, ha sido la anomalía en términos históricos, incluso contando desde el inicio del sistema económico capitalista, sin irme mucho más atrás. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en un mundo en el que no está concentrado, no está controlado por una única potencia hegemónica como ocurría hasta hace muy poquito tiempo por el propio Estados Unidos, que era capaz de, al fin y al cabo, tirar hacia adelante y lograr imponer por la fuerza y por influencia al resto de agentes económicos por sus propias reglas de juego. Ahora nos encontramos con un mundo multipolar, como siempre había ocurrido antes, insisto, del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y el tablero de juego cambia. Ya hay rebeldía frente a las lógicas impuestas por una potencia que antes era absolutamente hegemónica. Lo sigue siendo, pero cada vez menos, ¿no? Me estoy refiriendo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que empiezan a aparecer nuevos actores económicos súper importantes como China, como Rusia, como los BRICS en general, pues ya las cosas empiezan a cambiar y ya empiezan a aparecer guerras arancelarias, entre comillas, pero no nos equivoquemos, o sea, proteccionismo ha habido siempre, incluso durante esta época que digo de los años del capitalismo dorado. Lo que pasa que era un capitalismo, un proteccionismo a favor de
Estados Unidos y de sus aliados. Es decir, ¿cuáles son los aranceles más elevados de todos estos países? Por mucho que se creara la Organización Mundial del Comercio y todas las rondas del GATT para lograr que haya menos proteccionismo, la realidad es que incluso hoy día, incluso en los años de mayor auge de globalización, había productos que son sobre todo los agroalimentarios, pero no solo, absolutamente con unos aranceles tremendos, o sea, muy protegidos y con unos niveles arancelarios muy elevados. De hecho, dos de los países que más protección aplican a sus productos agrícolas son Suiza y Corea del Sur. Países que siempre se nos han vendido como muy liberales, muy capitalistas, pero la realidad es que siempre han adoptado políticas proteccionistas cuando les ha venido bien. Eso ha sido durante toda la historia. Y se ha obligado a que los países que van a la zaga pues no apliquen políticas proteccionistas porque es una forma de tener el control. Esto es una tesis de un economista coreano, Ha-Joon Chang, que siempre lo expone de una forma muy clarividente. Y es que es subir por la escalera, que es lo que han hecho muchos países a lo largo del mundo, como el Reino Unido, como Estados Unidos, que significa, oye, yo pongo medidas de protección para que mi propia industria pueda desarrollarse y en el momento que subo a lo alto de la escalera, que significa que mi industria ya es muy boyante, muy competitiva, la tiro para que nadie más pueda subir. Es decir, imponerle liberalismo económico al resto de países por la fuerza a través de organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el momento en el que ya no tienes tanto poder para imponer eso por la fuerza, que fue sobre todo después del año 2008, cuando se empezó a ver la decadencia política, económica y militar de Estados Unidos y que empiezan a aparecer otros actores como China, la cosa cambia. Pero, insisto, no perdamos de vista que nunca ha dejado de haber proteccionismo. Lo que pasa es que va cambiando. ¿A quién afecta más el proteccionismo? ¿A quién le va beneficiando más? Creo que esa es una mejor pregunta. Antes de seguir, querido amigo, quiero invitarte a que, ya que estás suscrito en el canal, actives la campanita. Es muy importante para nosotros. Yo realmente te lo pido. Anda donde está la suscripción y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestro canal. Es muy, muy importante para nosotros. Somos muchos, pero lamentablemente muy pocos tenemos activado la campanita y no se enteran cuando publicamos algo en el Mercurio. Y por otra parte, bueno, quiero invitarte, ya estamos muy cerca, el sábado 13 va a ser nuestro webinar, el próximo conflicto mundial, y quiero dejarte pues la posibilidad de que vayas y te enteres de qué se trata. Creo que es un documento extraordinario, una herramienta que te va a servir para tomar decisiones a tiempo. Si sucede o no algo catastrófico, lo importante es estar preparado, y qué mejor que manejar información que te permita hacerlo. Nosotros no visualizamos realmente un evento unilateral, visualizamos muchos elementos dándose al mismo tiempo y tenemos 6 meses estudiando esto, cómo tú te puedes preparar. Así que te invito a que veas este documental, a que te sigas nutriendo y preparando, invirtiendo en información valiosa y formando parte de una comunidad pues mucho más, mucho mejor informada y más preparada. Así que quiero que veas esto. A mi juicio, lo relevante, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé qué están esperando. ¿Sí? ¿Quién lo va a dictaminar? ¿El INE? ¿Quién? Estamos a las puertas de una Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial puede que haya empezado y nosotros no lo sabemos. Creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial y el punto álgido del ciclo Kondratiev hacia 2030. La siguiente guerra no será como la pinta Hollywood y no tendrá nada que ver con lo que presenta la perenne exageración mediática. Estamos montados ya en un conflicto híbrido y asimétrico, pero seguimos esperando una declaración de guerra universal. Vemos el aumento de tensiones geopolíticas como el conflicto ruso-Ucrania, China-Taiwán. Vemos ciberataques devastadores y una guerra de desinformación profunda. Vemos al mundo en una encrucijada muy peligrosa. Vemos también avances en tecnología militar, crisis económica, sanciones severas y la competencia feroz por recursos naturales. Y todo esto se combina con la creciente polarización social y el resurgimiento del nacionalismo. China acapara materias primas, Estados Unidos envía armas a Ucrania y autoriza ataques en Rusia. Europa incrementa su presupuesto militar y Rusia despliega armas en Cuba. Nadie habla de paz, mientras todos se preparan para un conflicto sin precedentes. Vamos a tratar de vencer el sesgo de normalidad. Ya tú sabes, esa tendencia cognitiva en la que las personas creen que las cosas siempre seguirán como están y subestiman la posibilidad de eventos disruptivos. Y nos vamos a preparar con cada vez más y mejor conocimiento.
Únete a nuestro seminario, que es el resultado de 6 meses de investigación para entender las tácticas modernas, pero sobre todo cómo funcionan las economías de guerra y su impacto en tu vida cotidiana, cómo te puedes adaptar. No te pierdas esta experiencia reveladora y obtén herramientas cruciales para prepararte física, emocional y sobre todo psicológicamente. Reserva tu puesto. Bueno, ahí está esa invitación, va a ser este próximo 13 de julio. Les repito, estamos seguros que se trata pues de un conflicto híbrido, que va a tener muchos elementos, no va a ser para nada como nos los ha pintado Hollywood, esos tiempos ya pasaron. Y yo creo que, repito, es bueno prepararse. Yo todas las noches le pido a Dios para que nada de esto pase. Tengo 2 niñas y quiero que vivan en un mundo ordenado, en un mundo relativamente pues feliz. Y lo último que quiero es una guerra. Pero me preparo todos los días por si esto sucede. Y estoy viendo señales en todos lados. Y no precisamente de conflictos calientes y de cosas que nos han mostrado en las películas, no. Otro tipo de cosas. Y por eso quiero que seas parte de este seminario y que puedas irte preparando. Así que bueno, abajo está en la descripción del video y en los comentarios fijados. Seguimos con la entrevista. Hablan cada vez más, digamos, en una parte, digamos, en una tendencia social. Hay una gran preocupación por un euro digital, por una moneda que no solamente va a ser en Europa, la están proponiendo en otros países. Y hay una preocupación de la sociedad por el fin del dinero en efectivo y todo lo que esto representa, control, menos libertades personales. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Le parece que es un bulo, que es algo que no va a ningún lado, o hay algo de lo que preocuparse? Me parece que no hay ningún tipo de motivo para preocuparse de esto. Es decir, sí se quiere avanzar hacia modelos virtuales de monedas controladas por los bancos centrales. En el caso de la eurozona, el euro digital lleva tiempo diseñándose y se está implementando poco a poco. Pero es que eso no tiene nada que ver con la eliminación o retirada del dinero en efectivo. No tiene nada que ver. Esto lo han explicado los propios dirigentes, los líderes que llevan este tipo de procesos, que en realidad, ¿qué es un euro digital o cualquier otro tipo de moneda estatal digital? Pues simplemente que en vez de que un Estado tenga monedas y billete, que puede controlar en regulación, en emisión, etcétera, etcétera, tenga también dinero virtual, porque hoy día no tiene. Hoy día no tiene, salvo algunas excepciones por ahí contadas con los dedos de una mano. En realidad, lo que hacen las economías modernas es ceder, externalizar el servicio de crear dinero virtual a los bancos comerciales. Algunos bancos comerciales son públicos, pero la mayoría son privados. Entonces, al final, lo que ocurre es simplemente que el dinero virtual que nosotros tenemos depende de bancos comerciales, que suelen ser privados. Entonces, esto es un movimiento que va poco a poco tratando de recuperar esa parte que hace mucho tiempo perdieron los bancos centrales, que es el dinero virtual. El dinero virtual es algo que no controlan porque depende de los bancos comerciales. Es verdad que luego los bancos centrales regulan a los bancos privados, a los comerciales en general y les ponen muchas regulaciones, pero al fin y al cabo todos nosotros, los usuarios, los agentes económicos, dependemos de lo que hagan nuestros bancos. Estamos obligados a tener una nómina domiciliada en un banco, tenemos la obligación de utilizar bancos privados y entonces todos los proyectos que van encaminados a generar un euro digital u otra moneda digital van pensados para no depender tanto de los bancos comerciales y que la gente normal y corriente pueda tener una cuenta bancaria en vez de en un banco comercial directamente en el Banco Central de su propio país. Y eso te otorga muchísimas ventajas porque es más fácil controlar la política monetaria. Desde un banco central ya no tienes que estar lanzando incentivos, regulando lo que hagan los bancos comerciales, sino que directamente tú aplicas tu política monetaria, ¿no? Entre otras muchas ventajas que se tienen, porque voy a decir solo una y acabo con esto. Hoy día lo que tienen los países es siempre un fondo de garantía de depósitos para que la gente confíe en los bancos comerciales, porque sabemos que ha habido muchas crisis financieras a lo largo de la historia, la gente ha perdido muchos ahorros del año 2008 sin ir más lejos de una forma muy importante y entonces lo que se hace es, oye, desde el Estado te vamos a garantizar que si hay alguna quiebra en el sector privado, lo que vamos a hacer es rescatarlo y asegurarte al menos 100.000
euro suele ser en la eurozona, ¿no? Entonces, de nuevo, está lo público detrás, pero ¿para qué está entonces el sector bancario si va a depender de lo público? Porque pongámoslo de otra forma, si no existiese ese fondo de garantía, la gente no confiaría tanto en los bancos comerciales y entonces estos no podrían hacer tanto negocio. Así que, insisto, creo que no hay preocupación. Creo que es algo, no sé si bulo, pero sí una exageración, manipulación de, al fin y al cabo, meter miedo sobre un tema que no nos debería dar miedo. Es verdad que luego está otro ámbito del problema que sería, oye, la privacidad, ¿no? La intimidad. Los datos los va a controlar una autoridad pública. Pero bueno, a mí eso me preocupa menos que lo controle un banco privado que su función, al fin y al cabo, es hacer negocio y le da igual que yo sea un cliente más. En cambio, un Estado, pues, suele tener garantías democráticas y suele ser más fácil controlar que no haya vulneraciones de derechos, ¿no? Y bueno, yo aquí quisiera compartirle un poco mi opinión personal, no como periodista, como ciudadano de a pie. A mí enormemente me preocupa siempre que mi vida esté regulada o por el sector, netamente por el sector privado, por los bancos, que lo que quieren es lucrar a costa de todo, o también del propio gobierno, ¿no? Que, bueno, ha exhibido durante las décadas y décadas y décadas que quiere cada vez más control, cobrar cada vez más impuestos y de alguna manera pasar sobre mis libertades. Eh, yo entiendo que es imposible escapar de los dos controles, pero en realidad es algo que preocupa, sobre todo cuando vemos monedas como el dólar, para no irnos al bolívar o al peso mexicano, que ha perdido tanto su poder adquisitivo durante los años. No es lo mismo $100 de hoy que $100 de 1990. Y eso es preocupante. Es decir, hay una inflación, hay un impuesto invisible que está allí que está acabando con mi calidad y mi poder adquisitivo. Pero, pero también por otro lado me preocupa y siempre me ha preocupado la codicia corporativa, la codicia bancaria que termina siempre pues perjudicando a la gran mayoría y satisfaciendo un pequeño grupo. Como sea, esa es mi preocupación personal. Estoy como atrapado entre los dos, entre esas dos paredes y yo creo que mucha gente se siente como yo. Pero bueno, nos toca seguir. Doctor, le quisiera preguntar sobre el caso Argentina. Yo sé que usted lo ha venido analizando muchísimo y me interesa mucho su opinión. Me gustaría su diagnóstico de lo que está pasando allí en materia económica. Nosotros de que lo vemos desde afuera y nos conocemos un poco la historia, la sensación que nos están dando es que se están colocando todas las bases para que ese sector privado haga básicamente lo que le dé la gana y se apodere, pues, sobre todo las megacorporaciones se apoderen, pues, nuevamente, pues, de muchos medios de producción, de materias primas y por mucho tiempo, ¿no? Y esto no termina nunca beneficiando a la gente. Pero ¿qué cree usted que está pasando allí? Sobre todo, ¿qué va a pasar a largo plazo? Pues efectivamente estoy de acuerdo con lo que comentas. Y pongo siempre el mismo ejemplo. El superávit público del que siempre se jacta Javier Milei, si lo pensamos, es simplemente que el Estado está recaudando de los agentes económicos más dinero a través de la imposición tributaria, del que luego les entrega en forma de bienes y servicios públicos y prestaciones sociales. Entonces, le está empobreciendo a los agentes económicos, les está retirando renta. ¿Para qué? ¿Para mejorar la economía? ¿Para mejorar el bienestar de la gente en el futuro? No, para pagar a sus acreedores financieros. Si es que es clarísimo que es así. ¿Cuál es el acreedor financiero más importante de Argentina? El Fondo Monetario Internacional, un organismo extranjero dependiente de los intereses de Estados Unidos. Así que en realidad lo que se está haciendo con Argentina desde el lado fiscal, que se ve muy claramente, es saquear la renta, empobrecer a los argentinos para pagar deudas que se debían de hace tiempo, ¿no? Que hay otras formas de abordar esa deuda externa, puede ser impagando una parte, renegociando, pero no empobreciendo a las familias y empresas para que paguen los platos rotos, ¿no? Y luego se acaba de aprobar la ley de bases de Javier Milei, propuesta por Javier Milei, aunque ha sido amputada en 2/3 de la misma, pero ¿en qué consiste eso? En darle todo tipo de facilidades a los empresarios, tanto argentinos como los extranjeros, para que puedan acceder a los recursos naturales y laborales de Argentina y los exploten todo lo que puedan. Porque la lógica de esta gente libertaria es, bueno, como no podemos hacer nada desde nosotros, vamos a convertirnos en una especie de paraíso fiscal, vamos a tratar de atraer inversión financiera extranjera, ¿no? Al rollo de Irlanda o al rollo de algún paraíso fiscal. Pero la clave es que como te estás cargando la economía argentina debido a la motosierra y a ese superávit público del que hablaba, ¿quién va a invertir?
en Argentina, cuando todo está cayendo, cuando la actividad industrial ha caído en más de un 20%, la construcción en más de un 40%, el Producto Interior Bruto ha caído más de un 5% en solo 3 meses. O sea, se está derrumbando todo y los inversores económicos y empresarios de todo tipo no son tontos, no van a invertir en un país que está en crisis provocada por las políticas económicas de Milei, ¿no? Entonces, veremos a ver qué ocurre en el futuro, pero es que todo lo que ha ocurrido hasta el momento durante estos 6 meses ya lo habíamos pronosticado, y no porque fuésemos muy inteligentes, sino porque no es la primera vez que se aplican políticas neoliberales salvajes para tratar de conseguir estos objetivos, ¿no? El Latinoamérica lo conoce muy bien, los años 80 y 90, la famosa década perdida, ¿no? Que por cierto luego dio paso a gobiernos de izquierda que se rebelaban frente a esas políticas neoliberales, ¿no? Pues en Argentina estamos volviendo a vivir lo mismo, que es también lo que vivimos a otra escala, eso sí, en Europa a partir del año 2012. También políticas de austeridad para empobrecer a la gente y pagar a los acreedores financieros. Entonces es, de nuevo, una extracción de renta de los de abajo a la gente a la que se le dé dinero, que en el caso de Argentina son sobre todo extranjeros y grandes fortunas. Entonces, la economía argentina se está derrumbando, llegará un momento en el que no se pueda derrumbar más, evidentemente, pero lo que está logrando la política económica de Milei es una involución civilizatoria y económica y productiva de Argentina que ya estaba bastante mal, ¿no? Así que se está empeorando todo. Sí, a mí lo que me preocupa es que si pasan todos estos proyectos de ley, se convierten en ley, por más quebrado que esté el país y con su aparato productivo paralizado, bueno, van a estar las condiciones para que cualquier corporación diga, mira, ahí no se paga impuestos, vamos allá, podemos sacar nuestros capitales cuando queramos, tenemos exenciones de todo tipo, libertades, y bueno, vamos, o sea, a nivel de prácticamente de rapiña, ¿no? Es decir, va a ser el ecosistema ideal y pudiera haber entonces la llegada de esta gente, repito, que a largo plazo pues no deja nada realmente en la economía, sino básicamente, cierto, ¿no? O sea, lo que intento decir es que eso es lo que me preocupa, que la gente sufra y al final el resultado sea el que quiere esta gente, que es las condiciones ideales para que las corporaciones hagan y deshagan. Em, eh, una mezcla de lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo es posible, doctor. Es decir, hay países que parece que están ejecutando esto que llaman economía mixta. Gente como, por lo menos, Suecia, Noruega. Aparte, tienen muy poca deuda sobre su PIB. Suecia tiene 32% apenas. Y estos son buenos ejemplos, ¿no? Pero mi pregunta, ¿esto en realidad puede funcionar para el resto del mundo? Países que aplican, digamos que lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo en una misma economía. A ver, es que las palabras y etiquetas de capitalismo y comunismo pues son muy ambiguas y muy difusas y es difícil manejarse con ellas. Pero si nos referimos a más liberalismo económico frente a más intervencionismo público, por resumirlo de alguna otra forma, evidentemente sí, se puede hacer. No de la misma forma que los países nórdicos, porque no olvidemos que siguen siendo economías extractivistas de recursos naturales y de fuerza de trabajo de otras partes del mundo a lo largo de muchas décadas, pero en la actualidad también a través de las grandes empresas transnacionales. Pero bueno, es que todo lo que han acumulado de capital ha sido en parte gracias a que eran imperios coloniales y que de alguna u otra forma se han favorecido de la extracción de minerales preciosos, de recursos naturales en general, de fuerza de trabajo que han estado trabajando durante décadas para enriquecer a economías del norte de Europa y de Europa en general, ¿no? Pero yo creo que un ejemplo lo tenemos pues con países como Corea del Sur, como China, que no han sido economías ricas hasta hace muy poquito tiempo y eso lo han logrado única y exclusivamente gracias a políticas intervencionistas, planificación económica de manual, de vamos aquí a remangarnos como autoridades públicas que somos y vamos a decidir hacia dónde van los recursos, cómo se van a utilizar, vamos a imponer controles de capital si es necesario, vamos a protegernos del comercio exterior si es necesario, y eso es algo muy diferente a lo que conocemos del capitalismo salvaje de venga, que la demanda y la oferta hagan aquí su magia, y que lo único que quiere decir al fin y al cabo es que los que tengan poder económico, los ricos, las grandes empresas, pues puedan hacer y deshacer a su gusto, aunque ello vaya en contra del bienestar de la población, ¿no? Así que sí, se puede aprender mucho de las economías nórdicas, de economías mixtas,
y sobre todo creo que se puede aprender mucho de estas economías que se han desarrollado en muy poquito tiempo, porque no olvidemos que Corea del Sur en los años 60 era uno de los países más pobres del mundo y que China en los años 90 pues también era un país muy pobre, y en muy poco tiempo se han desarrollado, y eso ha sido gracias a políticas públicas muy decididas, muy bien orientadas, como por cierto hicieron también economías occidentales como Estados Unidos, como Reino Unido, como Alemania, como Suecia también, ¿no? Entonces sí, evidentemente se puede aprender mucho de esto. Bueno, para finalizar, y le agradezco enormemente, nuestra última pregunta tiene que ver con el tema social. Me gustaría que usted nos ayudara, bueno, nos diera su interpretación, si usted cree que hay una relación directa entre la inmigración y la delincuencia. Se lo pregunto porque es europeo, porque, bueno, conoce muy bien el lugar donde vive y conoce estos fenómenos. Yo le adelanto un par de cosas. El National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, en un estudio, ha concluido que los inmigrantes son menos propensos a cometer delitos que los nativos y que la tasa de encarcelamiento de inmigrantes es más baja que la de los nativos, por lo menos en Estados Unidos. Y lo mismo, pues algo similar concluyó el Cato Institute, que tanto documentados como indocumentados tienen tasas de criminalidad más bajas en comparación a los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Y en el caso de Europa está la revista de Criminología Europea, ha hecho un estudio muy interesante y encontró que no hay correlación, digamos, consistente entre los niveles de inmigración y tasas de criminalidad en los países europeos. Eso es por ahí, ¿no? Igual por ahí hay un trabajo de la London School of Economics y en Australia también del Instituto de Criminología de Australia. Pero la vida real es otra y a mí me gustaría su opinión. ¿Usted cree que tanta inmigración que está llegando a Europa va a afectar las dinámicas naturales, la paz que han tenido allí y, digamos, la coexistencia tal cual como la conocen? A ver, yo que soy del mundo científico y académico, para mí la forma de conocer la realidad es a través de la ciencia, a través del método científico. Entonces, tú has dicho, mira, es que la evidencia científica apunta en esta dirección, pero la realidad es otra. Para mí la realidad es precisamente lo que señalan los estudios. Yo no me conozco muchos estudios al respecto, no lo he trabajado, pero sí sé que no hay una evidencia empírica, sobre todo que sea significativa, que relacione las dos variables. Pero yo sí entiendo que algo puede haber, pero no debemos perder el foco en cuál es de verdad el problema, la raíz del problema, porque puede ser simplemente una pista falsa, fijarnos en que hay inmigrantes, así en general, cometiendo delitos. En realidad, ¿quiénes se ven empujados a cometer delitos? Pues gente que tiene en la vida problemas, por lo que sea, porque no tiene suficientes recursos, porque tiene problemas de salud mental, porque tiene problemas familiares o personales. Entonces, si queremos resolver esos problemas de delincuencia, lo que hay que hacer primero es resolver los problemas que empujan a la gente a delinquir. Y claro, si eres una persona inmigrante que no conoce bien el idioma ni la cultura, tiene poco recurso económico, los estados y las autoridades te están dejando de lado, puede que el propio sistema te esté empujando a delinquir, pero el problema no es ser inmigrante o hablar otro idioma, no es simplemente que no se está gestionando bien la entrada de inmigrantes. Voy a poner un ejemplo que creo que se ve bastante bien. En España, la gente que proviene de Latinoamérica, como tiene una cultura y un idioma parecido Muy o similar, sí. prácticamente igual, no hay problema, porque es más fácil que se integren. Entonces no hay apenas racismo frente a gente de Latinoamérica, hay más racismo frente a personas que no se integran bien, pues porque tienen otra raza, porque tienen otro color de piel, otro idioma, y eso es un problema de la sociedad en general, que no los está integrando. Hay dos formas de hacerla. Una es la de París, lo típico de los guetos estos que se crearon, que eran así, viviendas de protección social, pero te lo llevo lejos del centro del país para que no molestes, y luego lo que hace es generar, pues, retroalimentar esos conflictos, esas divisiones entre grupos y entre poblaciones. Y otra forma es la de Viena. La de Viena tiene una política social, y Austria en general, que es, oye, los inmigrantes van a integrarse socialmente con el resto de la sociedad. ¿Cómo? Pues las políticas sociales que yo vaya construyendo desde las autoridades públicas, lo que hago es meter a gente nacional, a gente blanca, a gente negra, y así lo que hago de clases sociales altas, de clases sociales bajas, y lo que hago al fin y al cabo que la gente se conozca, que convivan, y así se convierten en vecinos y hay muchísimos menos problemas de convivencia. Yo creo que la clave al fin y al cabo es esa, no demonizar al inmigrante, sino en todo caso culpabilizar
a la propia sociedad porque no está sabiendo integrar. Ahí conocemos millones de casos en los que la inmigración se absorbe de una forma absolutamente pacífica, pero claro, eso tiene que estar bien canalizado, bien gestionado a través de las autoridades públicas. Sí, eso es sumamente importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que la inmigración provocada artificialmente o no, esa discusión la podemos dar, pero en todo caso creo que es un fenómeno imparable. Se ha hecho durante millones de años y la gente inmigra, o sea, emigra, sale de su lugar y se va a otro. Y creo que por allí, creo que es parte del análisis que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, le quiero agradecer enormemente, mi estimado. Ha sido una conversación que he disfrutado Placer. muchísimo. Y bueno, quisiera que queden las puertas abiertas. Les pido, amigos, vayan a su Twitter. También abajo va a estar la descripción del video, va a estar su canal YouTube. Y recuerden, pues, activar la campanita del canal, suscribirse al canal si no lo ha hecho, activar la campanita, darle like. Y recuerden que estamos en el mercurioaon.com y que también estamos en nuestro canal en Instagram. ¿Hay alguna otra forma de encontrarle que usted recomiende, doctor? O su Twitter y su YouTube. Eso está bien, aunque también tengo Instagram, Facebook y TikTok, o sea que estoy en bastantes redes sociales. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y ya nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Nada, gracias a ti, un placer.